Entonces ahí es donde yo digo, jubilarte a los 67 años, ¿y eso como para qué? Y ahora que te digan jubilarte a los 70, ¿y eso para qué? O a los 75, o a los 80, o a los 100. En el fondo lo que nos están diciendo es, estamos esperando que te mueras antes. Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. Hola Ángelo, ¿qué tal? Hola Ricard, ¿cómo estás? Muy bien. Genial, genial. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan popular, al menos en YouTube. Se trata de las pensiones. ¿Qué piensas, Ángelo, de las pensiones y de la gente que espera jubilarse para recibirlas? Bueno, yo creo que la gente que trabaja esperando la pensión está trabajando para un mundo que ya no existe. Y son matemáticas puras y duras. Hoy en día, en economías desarrolladas, por ejemplo, la demografía está invertida. La mayor parte de la población está aquí arriba y la menor parte está aquí abajo. ¿Qué es? Esto es el triángulo invertido. ¿Quiénes son los que están aquí abajo? Los jóvenes. Entonces hay muy poca gente aquí abajo para pagar las pensiones de los que están aquí arriba. Entonces, por simples matemáticas, no hay suficiente gente trabajando para pagar las pensiones. En muchas ocasiones hemos hablado de que el empleo, tal como lo conocemos, es un fenómeno que está en vías de extinción. Por ejemplo, yo tengo a alguien que me ayuda con la limpieza en la casa. Y esa persona trabajaba X horas a la semana en mi casa, ayudando con la limpieza, barriendo el piso, fregando, limpiando los ventanales, etc. Y resulta que hemos comprado en la casa un robot que se llama Rumba. O bueno, no quiero hacerle publicidad, es un robot para limpiar el piso. Entonces ese robot lo que hace es absorber el mugre, porque lo que hace es el trabajo de aspirar, y también friega el piso, hace las dos funciones. ¿Qué pasa? Que la chica que me ayuda con la limpieza, la mitad del tiempo se lo pasaba fregando y barriendo. ¿Qué pasa? Que ahora ese trabajo lo hace el robot. O sea, ¿qué pasa? El trabajo de ella, la jornada de ella se redujo a la mitad. Entonces uno podría decir, Ángelo, pero eso es injusto. Entonces uno también podría argumentar, entonces fue injusto también cuando el tractor reemplazó al buey. ¿Es injusto eso? No, eso es el progreso, esa es la evolución. Los seres humanos, si estamos hablando de que estamos en la era de la información, lo que quiere decir eso es que la fuerza bruta está siendo reemplazada por la información o por otras formas, o no digamos la fuerza bruta, sino que el trabajo duro está siendo reemplazado por el trabajo inteligente o por el conocimiento. Entonces, si el trabajo duro está siendo reemplazado, eso lo que quiere decir es que el trabajo duro está en extinción y que todos los que se quieren ganar la vida trabajando duro están intentando sacar agua de un pozo que ya está seco o que está en proceso de secarse. Entonces, si el empleo está en extinción y el empleo es la fuente principal, es decir, los tributos, los impuestos generados por el empleo son la fuente principal de la que beben las pensiones, es decir, las pensiones se pagan con los impuestos que pagan la gente que trabaja, y si los empleos están en extinción, entonces la fuente que paga las pensiones está en extinción. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Eso te iba a preguntar. Si uno joven a los 20 años está diciendo, no, yo trabajo y bueno, esperando jubilarme algún día. ¿Pero cuándo se va a jubilar? ¿Cuándo se va a poder jubilar una persona? Entonces hay varios temas. El primero, que muy probablemente cuando él llegue a su edad de jubilación, no haya dinero con que pagarlo físico. Es decir, el gobierno te dirá, en 80 años te dirá, ay, perdón, no hay dinero, ya. Pero ya tienes 80 años, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque eso es lo que van a decir, ay, perdón, ya, pero ya te has pasado la vida trabajando y cotizando para la pensión, y van a decir, ay, perdón, nos quebramos, ya, no hay con qué pagar pensiones. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, porque ya estás viejo, ya estás... No. O sea, ya estás... Estás obsoleto. No puedes hacer nada. Entonces pero esa es una parte, probablemente no habrá dinero, ni en economías avanzadas, ni en economías en desarrollo, menos. Y lo segundo, ¿cuál será tu edad de jubilación? Eso. La actual, por ejemplo, en España, por ejemplo, creo que la de los hombres está en 67. Sí, puede ser. Y la de las mujeres en 65. En Colombia es igual. Y en otros países que conozco más o menos. Pero, claro,
los gobiernos hacen cuentas. Eso se llama el factor actuarial. Es decir, cuánto dinero necesito para pagar las pensiones futuras. Y eso tiene matemáticamente, eso se calcula con un factor que es exponencial. Entonces, ¿cuánto dinero necesito para pagar las pensiones futuras? ¿Por qué es exponencial? Porque es gente que llega a una edad y se jubila, y entonces eso es acumulativo, porque si la gente se jubila a los 60 y se muere a los 100, entonces hay 40 años. No da. Pero claro, entonces, los que se jubilan a los 60, les falta 40. Al siguiente año, los que se jubilan a los 60, entonces se acumulan con los del año pasado. Al siguiente año, los que se acumulan. Y entonces, y si el trabajo también se está desapareciendo, matemáticamente los gobiernos hacen la cuenta y dicen, ya no se pueden jubilar a los 67. Sí. Porque no da. No da. Ahora la única forma en que esa fórmula matemática, que es el factor actuarial, la única forma de que esa fórmula matemática dé es subiendo la edad de jubilación. Entonces ahí es donde yo digo, jubilarte a los 67 años, ¿y eso como para qué? Y ahora que te digan jubilarte a los 70, ¿y eso para qué? O a los 75, o a los 80, o a los 100. En el fondo lo que nos están diciendo es, estamos esperando que te mueras antes, porque eso es. Estamos esperando que te mueras porque no habrá dinero para tu jubilación. Entonces ahora hemos detectado el problema, ¿no? Está clarísimo. Pero solución. ¿Qué solución tenemos? La solución es clarísima, pero no es fácil. La solución es que nosotros, por nuestra cuenta, construyamos algo propio. Nosotros, es un riesgo. Mira, la gente va al trabajo buscando seguridad. La gente busca la jubilación buscando la seguridad. Y resulta que hay un riesgo gigantesco. más incluso. Si tú llegas a los 67 años y te dicen que no hay dinero, es arriesgado. Te quedas pelado. Si estás a los 70 o a los 75 años o a los 80. Es más, en ese momento, sí, suponiendo que te jubilas con las condiciones actuales, tú no te jubilas con el 100% del salario. No. Tú te jubilas, por ejemplo, en España, te jubilas con el 70% del salario. Es decir, que si tú te ganas 1.000 euros y el promedio sobre el cual se calcula tu pensión es de 1.000 euros, tú no te vas a ganar 1.000 euros. No. Te vas a ganar, creo yo, 700 euros o algo por el estilo. Es decir, tu calidad de vida se va a deteriorar, eres más viejo y además ahora vas a ganar menos dinero, tu calidad de vida se va a deteriorar. Entonces, te vas a jubilar muy viejo, es decir, ya no vas a poder disfrutar la vida. Te vas a jubilar con unos ingresos que son miserables, si te los pagan. Y ese será el riesgo, que te los paguen. Entonces la gente busca el empleo y busca la jubilación buscando seguridad. Y resulta que todo son lo contrario. los mayores riesgos posibles. Es dejar en manos de otro nuestro futuro. Es dejar nuestro empleo, nos genera ingresos para vivir. ¿Eso de quién depende? De un ser humano, de otro, de un extraño, que el día de mañana dirá, no, pues tú tienes 40, pues te cambio por 2 de 20, ya está. Tienes 50, pues te cambio por 2 de 25, es que rinde más 2 de 25 que uno de 50, desde el punto de vista del empresario o del emprendedor. Y ahora, teniendo en cuenta eso el empleo, pero en el caso de la pensión, el empleo es arriesgado, pero la pensión es que te llegues a ese momento y no haya dinero y te digan, ay, qué pesar, no hay con qué pagar y ya. Entonces ese es el riesgo. Yo pienso que lo que hay que hacer es hacer lo que la gente cree que es más arriesgado, y es construir algo propio, coleccionar activos, construir un negocio propio, aprender a generar ingresos pasivos, aprender a construir un sistema, aprender cómo construir un negocio en internet, aprender cómo apalancarse, aprender cómo invertir. Yo pienso que no podemos delegar nuestro futuro financiero en manos de extraños, y mucho menos en manos de gobiernos que generalmente son corruptos. No podemos delegarlo porque seríamos tontos financieramente. Lo que tenemos que hacer es tomar el control de nuestras finanzas. Y, oh sorpresa, solamente tomas el control de tus finanzas cuando tienes el control de tu propio negocio. Hay una cosa que es muy potente, que muy poca gente lo ha interiorizado, y es: tú, para prosperar, tienes que tomar el control de tu vida.
Para tomar el control de tu vida, tú tienes que tomar el control de tus finanzas. Para tomar el control de tus finanzas, tú tienes que tomar el control de tu propio negocio. Una cosa no viene sin la otra. No viene, no existe. Control de nuestra vida sin negocio. No existe control de nuestras finanzas sin negocio. No existe negocio sin control financiero. No existe control financiero sin negocio. No existe control de nuestra vida sin esas dos partes. Eso es muy importante y resulta que la gente cree que eso es arriesgado, y lo arriesgado es lo que verdaderamente o lo que realmente están haciendo. Para mí es muy triste cuando escucho a un joven de 18 años, de 20 años, de 25 años, hablando de buscar la seguridad. Cuando realmente, cuando nosotros tenemos 15 años, 18 años, 20 años, 25 años, es cuando nos tenemos que tirar por un barranco. Es cuando nos tenemos que lanzar al agua, es cuando nos tenemos que arriesgar, es cuando nos tenemos que ir a muerte. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas que probablemente más adelante no podremos hacer porque no tenemos la energía, porque nos hemos convertido en una roca, en alguien terco, en alguien que no entiende, porque probablemente ya tenemos familia y las obligaciones nos atan. Y yo siempre digo, cuando uno es joven, si tú eres joven y comienzas a invertir y lo pierdes todo, tienes 22 años, pues tú sencillamente te regresas a donde tus padres, se le echa más agua al caldo y comen todos. Pero cuando tú quieres asumir determinados riesgos, cuando ya eres mayor, cuando tienes hijos, cuando hay una obligación, cuando estás de deuda hasta el cuello, es más difícil, no imposible, es más difícil. Entonces, cuando eres joven, es triste cuando los jóvenes buscan la seguridad, porque lo que deberían estar buscando es riesgo, 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 riesgo. Deberían estar... ¿Qué es riesgo? Entre comillas, porque no lo es. Es construir un negocio propio en Internet. Aprovechar la herramienta, una herramienta tan potente que es el apalancamiento, que si la sabes usar y te educas financieramente para usarla, será muy potente y podrá hacer la diferencia. Utilizar el conocimiento para construir un negocio propio, educarse financieramente para aprender a invertir, para emprender, etcétera. Eso es lo que los jóvenes deben estar haciendo en lugar de estar buscando un puesto, en lugar de estar buscando una pensión y ver a ver qué es lo que ocurre en 80 años, que en general todos los que tenemos cierto nivel de inteligencia financiera ya sabemos, mira, la gente va hacia las cataratas. Yo hace poco tuve la oportunidad de conocer las cataratas del Niágara que quedan en la frontera de Estados Unidos con Canadá y resulta que tú te subes a un barco y cuando tú estás a 2 kilómetros de las cataratas, tú no escuchas nada, no se escucha. ¿Cuándo escuchas tú el ruido del agua, el crujir del agua? Cuando estás a 500 metros de las cataratas. Pero resulta que si tú estás en una embarcación débil a 200 metros o a 500 metros, tú ya estás muerto, porque las escuchas, pero tú ya no puedes ir contra la corriente, simplemente las cataratas te llevan. La gente hoy en día va hacia las cataratas. Lo que pasa es que no las escuchan. ¿Cuándo las escucharán? Cuando estén cerca de las cataratas, cuando tengan 60, 70 años, 55 años y las cataratas estén tan cerca que ya aunque las escuchen y aunque se decidan tirarse del barco y nadar, ya no podrán hacer nada. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es lo que ahora mismo nos permite escuchar las cataratas y hacer algo. Muy bien, Ángelo, pues es un mensaje, pienso que es un mensaje interesantísimo para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes, porque al fin y al cabo todos vamos hacia la catarata, ¿no? Todos vamos hacia las cataratas si no hacemos algo. Si no hacemos algo. Si no hacemos algo.